Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Ánimo, soy yo. Después de haberse revelado a la multitud saciada milagrosamente, y tras haber entrado en contacto con su Padre en la intimidad de la oración, Jesús muestra ahora su naturaleza divina a los fatigados discípulos, sorprendidos a merced de las olas de un mar agitado y de un viento tempestuoso. Este hecho sorprendente y consolador sigue siendo realidad aún hoy en nuestras vidas y sobre todo a lo largo de la historia de nuestra Iglesia. Su presencia quiere librarnos de todo peligro con esas sus reconfortantes palabras: «Ánimo, soy yo, no teman», que son palabras que te dirige a ti que me estás escuchando, en medio de tus dificultades, en medio de las olas agitadas de tantos problemas que estás enfrentando, en medio de la oscuridad o de la soledad que estás experimentando. El Señor te dice: «Ánimo». Este milagro es una especial revelación del Señor a sus discípulos para que lo conozcan mejor que las multitudes que ya se ha retirado. Hay un fuerte contraste entre la calma de la oración solitaria de Jesús en la montaña y la angustia que sufren los discípulos en la barca en medio del lago con el viento en contra. La oración no aísla al Señor, que va en socorro de sus discípulos caminando sobre el mar, demostrando así su victoria sobre los poderes del mal. El hecho de que Él hace como que pasa de largo permite a los discípulos ver algo de su gloria, como cuando la gloria de Dios pasó delante de Moisés en el Sinaí, o como cuando Dios pasó en suave brisa delante de Elías en el Horeb. Frente al estupor de los discípulos, el Maestro se identifica y lo hace en forma solemne: «Ánimo, soy yo, no teman». Fórmula que recuerda el nombre sagrado de Dios, Yahvé, yo soy, y las majestuosas palabras de Dios para revelarse a su pueblo y ofrecerle ayuda y salvación. Pero los discípulos no comprenden su poder divino ni su condición de Salvador y Redentor mesiánico, como tampoco comprendieron que Él, en la multiplicación, anticipo de la Eucaristía, se había hecho alimento y sustento para todos y para siempre. En las dificultades confío plenamente en el Señor. Acepto a Jesús como mi único Salvador y Redentor. En mi oración personal tengo presente a los necesitados, a los pobres, a los marginados. Pero ahondemos en la liturgia de la palabra del día de hoy, que hemos escuchado en la primera carta de San Juan: «El que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él». San Juan expresa lo nuclear del mensaje cristiano y clarifica algunas cuestiones que le preocupan, ya que miembros de la comunidad mantienen algún punto de vista distinto al predicado por la comunidad apostólica. Esta carta es un canto a la primacía del amor de Dios hacia el ser humano
y sus implicaciones para los cristianos. Juan presenta a Dios luz, Dios espíritu, Dios amor. ¿Qué constituye el núcleo del mensaje de Jesús? En San Juan se destaca, como ya he expresado, la primacía del amor de Dios, su amor por el ser humano, como elegidos de Dios, santos y amados. Nos dirá San Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12 y en Romanos capítulo 8, versículo 37. Pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas. Juan subraya con insistencia que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Y la consecuencia de esta relación de amor es que ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones lo compartamos con quienes también son objeto del amor de Dios. Los hombres y mujeres que encontramos en nuestro camino, a Dios nunca le ha visto nadie. Pero si nosotros nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. Esta es la novedad del Evangelio. La identidad cristiana, el amor al prójimo, se convierte en un signo del amor a Dios. Es la evidencia grande de la presencia y obra de Dios en nosotros, el amor. Se nos invita a profundizar, a hacer experiencia en nuestra vida del amor que Dios ha derramado en nosotros como Padre que nos ama. Y si realmente vivimos y compartimos este amor que Dios nos tiene, el temor se irá alejando de nosotros. Contamos con el Espíritu que nos envía el Padre y con el testimonio de Jesús. Ánimo, soy yo, dice Jesús. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Es interesante recordar dentro del capítulo 6 de Marcos lo que acontece en los versículos anteriores. Jesús va hacia Nazaret y le siguen sus discípulos. Sus paisanos no son receptivos a sus enseñanzas. Jesús les recrimina por su falta de fe y continúa su misión por los alrededores. Jesús reúne a los 12 y les envía de 2 en 2 a una misión. En este periodo el evangelista relata la muerte de Juan el Bautista. Cuando los apóstoles se reúnen de nuevo con Jesús, tiene lugar el milagro de la multiplicación de los panes e inmediatamente después siguen los versículos que motivan nuestra reflexión. Después de la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús apremia a sus discípulos para que desaparezcan de allí, suban a la barca y se dirijan a Betsaida. ¿Por qué esta prisa? Los ve aturdidos por lo que acaban de presenciar y necesitan sosiego para procesar lo que acaba de suceder. O más bien, no acaban de ver ni entender a ese Jesús que camina con ellos, que es su maestro, que es un líder al que merece la pena seguir, pero del que algunas actuaciones suyas le desconciertan. O más bien Jesús muestra para con ellos la faceta más humana y después de una jornada con la multitud les siente cansados y les invita a descansar. A Jesús también le conviene ese descanso. Poco a poco va despidiendo a la multitud, se queda solo y se retira al monte a orar. Nos detenemos aquí y tomamos conciencia de la importancia que tiene también para nosotros este retiro de Jesús para orar. La importancia para nuestra vida, saber procurarnos espacios de oración, de encuentro con el Padre. Esta reflexión es una invitación a hacerlo, a encontrar espacio para hacer silencio, para escuchar, responder o simplemente estar en su presencia. En la oración, Jesús ve la situación frágil por la que atraviesan sus discípulos, la fatiga, el viento contrario, las dificultades que encuentran al avanzar, quizá la confusión interior por todo lo vivido, y Jesús va a su encuentro. Los discípulos no le reconocen y tienen miedo. Es Jesús el que se identifica con unas palabras de ánimo: soy yo, que recuerdan las que Yahvé dirige a Moisés en Éxodo 3:14. Marcos desarrolla un hecho sin duda extraordinario. Como es Jesús caminando
sobre las aguas para construir una catequesis dirigida a la comunidad formada por paganos y judíos. De ahí la referencia al yo soy del Antiguo Testamento, que ratifica a Jesús como el Mesías esperado, pero al mismo tiempo la presencia de Jesús andando sobre las aguas supone una manifestación del poder de Dios. Jesús es el Mesías esperado y al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Estos relatos cargados de simbología durante siglos se ha aplicado también a la Iglesia. La nave de Pedro, sometida al oleaje del mar, a los vaivenes de este mundo, pero que cuenta siempre con la presencia de Jesús en la barca. Si esta reflexión la llevamos a nuestra vida, podríamos identificarnos con la actitud de los discípulos. Ante las dificultades puede que el miedo no nos deje avanzar. Puede que pase Jesús a nuestro lado por nuestra vida queriendo ayudarnos y no le reconozcamos, porque la ayuda o las palabras de ánimo vengan con otra voz u otro rostro distinto al que yo me había imaginado. Una persona voluntaria, un vecino, un compañero o compañera de trabajo, a través de una inspiración en momentos de oración. Pensemos en todos los elementos, tal como los describe Marcos, son un espejo para nuestra vida espiritual. Noche, viento contrario, no consigue nada, tanto esfuerzo perdido, y Él los ve. Siempre está implicado en nuestra historia. Va hacia ellos caminando sobre las aguas, pero no le reconocen. Aún más, creen que es un fantasma, se asustan. El pánico se apodera de ellos y solo les queda el grito. Este grito hará que Jesús modifique la trayectoria que lleva, se acerque a ellos y les diga: ánimo, soy yo, no teman. Con todo, no logran identificarlo. El espanto de los discípulos no disminuye a pesar de que Jesús sube a su misma barca y el viento se contiene, pero la noche exterior los envuelve y en su corazón también es de noche. En los últimos versículos, muy brevemente, Marcos hace un comentario crítico para darnos luces y esperanza. Ellos seguían más asombrados, no habían entendido lo de los panes y su mente seguía embotada, endurecida. Termino con las palabras de Juan: en el amor no hay lugar para el temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Cultivémoslo. Hoy Jesús sigue preguntando: ¿por qué y a qué tienes miedo? ¿A qué temes? ¿Te has sentido perdido, paralizado? Mírate en los discípulos. ¿Cuántas veces reaccionamos de la misma manera que ellos? ¿Le reconoceremos? ¿Le hemos reconocido ya? Señor, no permitas que te deje pasar de largo por mi vida, que en medio de la dificultad resuene en mí siempre tu palabra: ánimo, soy yo, no tengas miedo. Mis hermanos, que a todos vosotros el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.